la parte de energía, ¿verdad? Hoy vamos a hacer 2 ejercicios. Solo les voy a mostrar la tarea número 3, que ya está desarrollado el documento. No lo he subido al campus, pero ya está desarrollado el documento, ¿verdad? O sea, ya pueden ustedes empezar bueno, después de que yo lo suba, a trabajarlo. La fecha en la cual lo dejé va a ser para la fecha de examen. Que recuerde que la fecha de examen es, si no me equivoco, es el 10, sí, el 10 de noviembre, que es el miércoles de la otra semana, ¿ok? Control de lectura tienen mañana. Ya les voy a confirmar ahorita. No estoy compartiendo la pantalla, pero ahorita estoy revisando algo en el campus. Ahorita estoy revisando algo en el campus para ver, simplemente para ver las instrucciones y que quede claro, ¿verdad? Aquí está. Bueno, dice, incluye básicamente todos los temas que hemos visto, el control de lectura. Dice, antes de someterse al control de lectura, sé que no se los estoy compartiendo, ¿verdad? Pero igual, se los menciono. Antes de someterse al control de lectura, se le aconseja que lea su libro de texto, Movimiento Circular Uniforme, y les dice las páginas, trabajo y energía, perdón, trabajo y potencia. Se les dice también qué números de páginas de libro y energía, ¿verdad? También número de páginas de libro en los cuales está. Entonces, básicamente el control de lectura va a ser de la teoría o de todo lo que hemos desarrollado hasta el punto del día de hoy. Entonces, simplemente yo al finalizar la clase lo voy a recalcar, ¿verdad? Em, y por otra parte, en descargas tiene que estar aquí. Bueno, ahora ya les voy a compartir la pantalla. Ok, ya está desarrollada, ¿verdad? El documento de tarea número 3 es la primera tarea de la segunda unidad, aún no había dejado tareas. Y fíjense bien, la tarea 3 se llama energía, nada más, ¿verdad? Entonces va a haber algunos ejercicios de trabajo de energía cinética, 4, y otros ejercicios de energía potencial y conservación de la energía, son 6. Siempre sacados de los libros de texto, ¿verdad? O sea, del libro principal de la clase y del Giancoli más que todo. Eh, son situaciones pues interesantes que tal vez le pueden ayudar a ustedes para prepararse para el examen, ¿verdad? Igual vale dentro de los puntos de acumulativo. Y les recuerdo, ¿verdad? Los puntos de acumulativo son 10, o sea, son 10 puntos que, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Yo usualmente terminan siendo únicamente tareas, ¿verdad? O sea, la entrega de tareas. Entonces son 10 puntos que en teoría son fáciles de conseguir, ¿verdad? Si ustedes entregan todos los ejercicios de tarea y entregan todas las tareas, deberían de tener todos los puntos, ¿verdad? La única forma en la cual van a perder puntos es en que no estén entregando las tareas o que estén entregándolas incompletas, ¿verdad? Y la fecha, si la pueden ver acá, está para el 10 de noviembre, ¿verdad? Que es el día de examen. Falta una tarea más para esta unidad. Y claro, esto yo lo tengo que subir, pero lo voy a subir más tarde, ¿verdad? Eh, Falta una tarea más, que va a ser del capítulo 8. Esa va a ser un poco más corta y esa no la voy a dejar para el día de examen porque, o sea, la voy a dejar como para el fin de semana. Yo sé que se pasaría un poquito de la fecha de la segunda unidad, pero es para darles un poco más de tiempo para desarrollarla, ¿verdad? Y ustedes igual van a tener por lo menos el fin de semana para que ustedes puedan ver esos ejercicios de momento eh, y pues estudiar sobre alguno de ellos. Pero bueno, ahora con lo de la clase del día de hoy, creo que me faltó un ejercicio, entonces solo espérenme. eh, Solo espérenme, lo dejo copiado ya para que quede listo para la clase, ¿verdad? Aquí. Entonces el otro que iba a hacer es este.
Creo que alguien quería entrar, correcto. Sí logró entrar. Lo otro que quería hacer es este. Les recuerdo, ¿verdad? Los otros tres que están acá, este de Yancoli y estos dos, yo todavía los tengo que pasar a limpio. Igual estos van a estar subidos en el campus, pues la solución, por si ustedes lo quieren revisar. Y si me queda tiempo, ¿verdad? De revisar en qué video se explicó este ejercicio. Entonces, o bueno, estos ejercicios, entonces yo les pondría aquí la observación de que están en tal video para en caso de que ustedes lo quisieran ver. Pero el día de hoy vamos a ver estos dos, ¿verdad? El 7.9 y el 7.47 del Sears. Eh, son situaciones un poco distintas, digamos, un poco distintas, pero termina siendo o se termina resolviendo igual con conservación de la energía o con el formato de eh, cambio de energía mecánica igual a trabajo de otras fuerzas, ¿verdad? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Una piedra pequeña con masa de 0.2 kilogramos se libera del reposo. Entonces, ya sabemos que la piedra parte del reposo, ¿verdad? Sabemos que la piedra tiene esta masa y sabemos que se libera del reposo, o sea que inicialmente tiene velocidad igual cero en el punto A, que se encuentra en el borde de un tazón hemisférico. Cuando dice hemisférico, simplemente es para que sepamos que es circular, ¿verdad? O sea, es en forma de esfera, o sea, el movimiento a lo largo de esa línea que miramos es perfecto, un círculo perfecto, ¿verdad? De radio 0.50 metros. Suponga que la piedra es pequeña en comparación con R. Ese es básicamente un dato por ciertas consideraciones tal vez de los ángulos o de la altura, pero la piedra es muy pequeña. Básicamente, eso simplemente es un dato que no le vamos a dar tanta interpretación. Eh, y dice, así que puede tratarse como una partícula. Eso básicamente por cuestiones del tercer parcial. Eh, y suponga que la piedra se va a deslizar en lugar de rodar. Esa es la gran, o sea, ese es el gran dato de por qué nos dicen que imaginemos que la piedra es pequeña. Porque claro, si yo miro esto de acá, ustedes podrán imaginarse que la piedra no simplemente se va a deslizar, ¿verdad? Sino que va a girar, 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 girar. Pero esos giros es algo que todavía nosotros no hemos tomado en cuenta. Entonces, eh, pues esa es la razón por la que me dicen que es muy pequeña. Simplemente la piedra va a venir y se va a deslizar a lo largo de esta taza, ¿verdad? Me dicen, el trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al punto B, entonces al pasar de aquí a acá, la fricción hace un trabajo de 0.22 joules. Hay que tener un poco de cuidado con cómo se menciona esto, ¿verdad? Dice que el trabajo de la fricción es de 0.22 joules, pero la fricción hay que recordar que siempre es un trabajo negativo, ¿verdad? O sea, siempre es un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque la fricción siempre se opone al desplazamiento o la velocidad, mejor dicho, cualquiera de los dos, siempre se opone al desplazamiento o velocidad. Entonces, hay que considerar que eso, a pesar de que me lo dicen, que son 0.22 joules el trabajo de la fricción, hay que considerar que son negativos. Bueno, eso es, aquí nos han dado el esquema, qué es lo que está sucediendo. Ahora viene lo que nos solicitan, dice A. Entre los puntos A y B, ¿cuánto trabajo es efectuado sobre la piedra por la fuerza normal y la fuerza de gravedad? Inciso B, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar a B? Inciso C, de las tres fuerzas que actúan sobre la piedra cuando se desliza hacia abajo del tazón, ¿cuáles, si es que hay, son constantes y cuáles no lo son? Explique su respuesta. D, justo cuando la piedra llega al punto B, ¿cuál es la fuerza normal sobre ella en el fondo del tazón? Entonces me piden fuerza normal. Ok.
Son varias cosas las que piden acá. Algunas cosas incluso no son de este capítulo, sino que son del tema de movimiento circular, de lo poco que hemos visto de movimiento circular. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Mirarlo, ¿verdad? Hay ejercicios que no solo van a tratar un tema, sino que nos van a tener varias cosas. Pero bueno, en general la situación que nosotros tenemos es la siguiente, ¿verdad? Yo tengo este tazón esférico. Yo tengo este tazón esférico, yo tengo mis dos puntos. A, que es justo acá. Déjenme ver si hay una forma de, bueno, voy a utilizar la forma de círculo, aunque no me va a quedar un círculo perfecto, pero es que quiero que quede clara una cosa. Ok, este es lo que representa el tazón, ¿verdad? Obviamente el tazón solo es la mitad de eso, pero yo no puedo, por cómo funciona esta, no puedo borrar la parte de arriba. Entonces solo pensemos que el tazón parte, uy, el tazón es hasta acá, ¿verdad? Solo déjenme ver la referencia de nuevo. El tazón es hasta acá, ¿verdad? Por acá. ¿Ok? Entonces, básicamente de allá para arriba no hay nada. Igual, aunque hubiese algo, no importa. Entonces, los puntos que a mí me interesan son el punto A, que es justo acá, el punto B, que es justo aquí abajo, ¿ok? Y bueno, eso es básicamente todo lo que me dan. Me dicen a mí que el radio de este tazón, ¿verdad? O sea, del centro a cualquier punto del círculo, ¿verdad? A cualquier punto del tazón, tiene un radio de 0.50. Esto quiere decir, muchachos, que esa distancia de 0.50 también es la misma distancia desde el centro hasta aquí, ¿correcto? Eso también es R, ¿ok? Tengámoslo en mente. Y hay una piedra, vamos a representarla con el lápiz carbón aquí, hay una piedra que parte justo de acá, tiene rapidez igual a 0, se va a mover a lo largo de esta trayectoria circular y va a terminar aquí, ¿ok? Y aquí va a tener una velocidad. Esos son básicos, bueno, la masa de la piedra, 0.20. Eso básicamente son todos los datos que me dan. Y con esto el ejercicio quiere que yo le resuelva. A, ¿cuál es el trabajo? Dice trabajo entre A y B, o sea, de este movimiento, efectuado sobre la piedra por la fuerza normal. Entonces le voy a llamar WN. Y trabajo por la fuerza gravitacional le voy a llamar WG. Inciso B. La rapidez de la piedra allá abajo en el punto B. Entonces le voy a llamar así, B sub P. Inciso C. Me pregunta qué fuerzas son constantes. Inciso D. N. Y voy a poner sub B para entenderse que es la fuerza normal en B. Y el otro dato que no copié es que nosotros sabemos también que el trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a ¿quién? Negativo, en realidad es un negativo, recuerden, negativo 0.22 joules. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el ejercicio? Bueno, eh, para resolver el ejercicio, pues basta con lo siguiente, ¿verdad? Primero, nosotros podemos preguntar, bueno, yo ocupo encontrar individualmente cuáles son el trabajo de la fuerza normal, cuál es el trabajo de G. Entonces, fíjense bien, solución. Nosotros sabemos en general
que el trabajo total es igual a K, en este caso KB, que es el final, menos K inicial. Como la rapidez inicial es igual a 0, yo sé que esto es igual a 0 y esta expresión termina siendo lo siguiente. El trabajo total, que va a ser el trabajo de todas las fuerzas involucradas, ¿verdad? O sea, trabajo de la normal más el trabajo de la gravedad más el trabajo de la fricción es igual a ¿quién? A la energía cinética final, que es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado. Entonces se fijan ustedes que si yo parto directamente, ¿verdad? De esta expresión, en esta expresión aparecen todos los trabajos, pero de hecho yo solo tengo el dato del trabajo de fricción. Yo no tengo cuánto es el dato del trabajo de la fuerza gravitacional y no tengo el dato del trabajo de la fuerza normal. Por eso es que el ejercicio me los pide en el inciso A, porque yo los ocupo. Y después en el inciso B me pregunta cuánto es esto. Entonces se fijan que con el teorema trabajo-energía no puedo avanzar. O sea, no puedo resolver directamente. Entonces, nos toca, muchachos, ¿ok? Nos toca encontrar cuántos son el trabajo de la fuerza normal y el trabajo de la fuerza gravitacional, tal y como nos lo dice el ejercicio, ¿verdad? Entonces, inciso A, ¿cuánto es el trabajo de la fuerza normal? Entonces, vamos a ver. Aquí nosotros sabemos, ok, que la fuerza normal, bueno, en general, que esta expresión va a ser magnitud de la fuerza normal por magnitud de un desplazamiento delta S por el ángulo que hay entre ellos. Ahora, bueno, recuerden algo, muchachos. O bueno, en general, la velocidad que va a ir agarrando este objeto, cómo va a ser la dirección de la velocidad con respecto a esta trayectoria circular? Por ejemplo, o mejor, para ser más puntuales, si en un momento la piedra está en cualquier lado, digamos acá, es arbitrario, elegí un lugar arbitrario de la trayectoria, ¿qué dirección va a tener su velocidad, dado que es movimiento circular? Y bueno, de hecho, ni siquiera porque es movimiento circular, simplemente eh, si nos vamos a la definición, ¿verdad? Esta curva circular, que es el tazón, al final es la trayectoria. Entonces, si nos vamos a la definición original que dimos de velocidad, ¿cómo era la velocidad con respecto a la trayectoria, muchachos? ¿Cómo era la velocidad con respecto a la trayectoria del capítulo 2? Bueno, yo lo definí en el capítulo 2, pero en realidad en la Velocidad, clase, sí, velocidad 2 menos velocidad 1 entre el tiempo. pero la dirección de la velocidad con respecto a la trayectoria, ¿cómo era? No, no recuerdo. Entonces solo vamos a recordar eso por acá, ¿verdad? Y definimos de velocidad media y esto es así. Pero cuando definimos velocidad instantánea, o sea, la velocidad en un punto específico, ¿se acuerdan que nosotros íbamos haciendo un promedio, un promedio, un promedio? Y dijimos que la velocidad, ¿ok? Es Va la a ser, derivada, ¿verdad? sí, como es la derivada, la velocidad termina siendo o teniendo una relación tangente a la curva, ¿correcto? Recuerden eso, ¿verdad? El vector velocidad, velocidad instantánea, va a ser tangente a la curva de desplazamiento, ¿ok? Y eso se demostró, bueno, en el momento que lo estuvimos haciendo, aquí siempre, si se fijan, la velocidad se dibujaba tangente. Siempre la velocidad va a ser tangente a la curva de trayectoria, ¿ok?
Y eso viene del hecho de que la definición, o sea, básicamente la definición lo dice, si se fijan, ¿verdad? La velocidad es la derivada de quién, de una función de posición. Al final, si es una función de posición que depende del tiempo, es una trayectoria, ¿verdad? Entonces, con respecto al tiempo. Entonces, básicamente, la derivada de la velocidad va a ser una tangente, ¿verdad? Un vector tangente a la curva. Entonces, en general, eso se da siempre, ¿verdad? Y eso se sigue cumpliendo acá. Por lo tanto, por ejemplo, cuando la piedra va por aquí abajo, su velocidad es tangente a la trayectoria, ¿verdad? Entonces es una línea tangente hacia acá. Y digamos, esta sería la velocidad que tiene la piedra acá. Y en este punto más bajo sería siempre tangente a la curva. ¿Cuál es la curva en este caso? El círculo, ¿verdad? Entonces esta sería B sub B. Entonces, pero siempre, sin importar en qué punto esté yo, esa velocidad va a ser tangente a la curva. Ahora bien, ya lo dijo alguno de ustedes por acá. Y en general lo vimos anteriormente. ¿Cómo es el vector velocidad con respecto al vector desplazamiento, muchachos? Son paralelos, ¿verdad? Porque la velocidad final, si yo lo defino como velocidad media, la velocidad es vector desplazamiento entre tiempo, ¿verdad? Entonces al final es simplemente escalar, o sea, cuando lo divido entre el tiempo solo cambio la cantidad, la magnitud, pero no cambio la dirección, correcto. Entonces el vector, hay que recordar siempre, ¿verdad? El vector desplazamiento y el vector velocidad van en la misma dirección. Entonces básicamente en esta misma dirección que está V, estaría mi vector, un vector de desplazamiento, ¿verdad? ¿Ok? Y nosotros lo podemos, ahí yo estoy dibujando el instantáneo, pero por ejemplo, si yo dibujara el desplazamiento entre estos dos puntos, esa misma dirección va a ser la dirección que tendría la velocidad media entre esos dos puntos. Pero en general va a tener la misma dirección que la velocidad. Entonces a este pongámosle un vector delta S. ¿Y cómo va a ser la fuerza normal con respecto a la superficie del tazón, muchachos? Esto lo voy a escribir aquí, ¿verdad? El vector B y el vector desplazamiento delta S son paralelos. Siempre. ¿Y cómo es la fuerza normal con respecto a la superficie acá? Bueno, tal vez la pregunta no queda tan clara, pero la fuerza normal nosotros sabemos que siempre es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, es la superficie del tazón. Sin importar a dónde esté, ¿verdad? Si estamos por acá, va a ser perpendicular acá. Pero el desplazamiento va a ser tangente. Entonces se fijan cómo el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza normal siempre va a ser 90, ¿verdad? Porque en este caso el desplazamiento siempre va con la velocidad y la velocidad siempre es tangente al círculo. Mientras que la fuerza normal siempre es perpendicular al círculo. Por lo tanto, la fuerza normal y el vector desplazamiento siempre va a ser un ángulo de 90 y este trabajo siempre va a ser 0. No sé si se entendió, muchachos. Si fijan, no hubo ningún cálculo, pero es simplemente con el hecho de que nosotros sabemos en qué dirección van las fuerzas, que yo sé que ese ángulo va a ser 90, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Y de estos dos derivamos la conclusión de que phi entre delta S y N es 90 grados.
¿Se entendió muchachos, este primer trabajo o hay que aclarar algo? Bueno, vamos a seguir con el otro trabajo. El otro trabajo, muchachos, nosotros sabemos que es el trabajo de fuerza gravitacional. Ok, y por cuestiones, pues para mí más sencillas, yo lo voy a escribir como el producto punto. O sea, el trabajo de la fuerza gravitacional va a ser el producto punto entre el vector fuerza, que va a ser el peso, por punto, el vector de desplazamiento, un delta S. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cuánto trabajo se hace? ¿Ok? ¿Cuánto trabajo se hace en pasar, perdón, cuánto nos desplazamos en pasar de A B? Entonces, si nosotros ponemos un sistema, muchachos, de tal forma que estamos midiendo X y Y de esta forma, lo podemos poner a donde nosotros queramos, ¿verdad? O sea, por preferencia lo voy a poner aquí abajo. X, Y. ¿Ok? Entonces, la cantidad que nos desplazamos en pasar de A B, descompuesta en vectores X y Y, va a ser, o sea, el vector desplazamiento total es ¿verdad? Esto se logra ver. Ese es mi vector desplazamiento delta S. Sí, se ve un vector que va desde el punto inicial al punto final. Pero ese vector yo lo puedo descomponer como una componente que va en el eje X, o sea, horizontal, y a esto le vamos a llamar delta X en X, y una componente que va en el vertical. Esto es una cantidad de Y en dirección menos Y porque va hacia abajo, ¿correcto? Y el peso, estoy cargando bastante esta imagen, ¿verdad? Pero el peso, recordemos, siempre va, lo voy a poner en rojo, el peso siempre va directamente hacia abajo, ¿verdad? mg en dirección menos Y. Por lo tanto, desplazamiento, perdón, este trabajo va a ser el producto punto entre el vector peso, que es mg en dirección menos y punto, ¿con quién? El vector desplazamiento, que es una cantidad delta x en x más delta y en menos y. Entonces, si nosotros hacemos ese producto punto, y unitario punto x unitario me da 0 y y unitario punto y unitario me da 1 y el menos con este menos me da también 1 positivo, ¿verdad? Entonces esto me queda como mg delta y, donde delta y es simplemente la cantidad que nos desplazamos en y. ¿Y cuánto nos desplazamos en y? Originalmente estamos aquí arriba y al final estamos aquí abajo. ¿Cuánto vale esto de acá? ¿Cuánto vale esto de acá, muchachos? Este desplazamiento. ¿Cuánto nos movimos en Y al pasar de ahí hasta abajo? Se mira en la figura. Ya lo había dibujado, solo que está un poquito escondido porque ya le puse más cosas encima a la figura. 0.50 metros. En efecto, ¿verdad? O sea, es el mismo radio, ¿se fijan? O sea, desde aquí del centro hasta aquí abajo es 0.50 metros el radio, que es lo mismo de acá hasta acá. Entonces, bajamos 50 metros, ¿verdad? Entonces, 0.50 metros, ese delta Y, en realidad es el radio, ¿verdad? Entonces, el trabajo hecho por la fuerza gravitacional va a ser simplemente mg
por R. Y esto va a ser, si lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? M, que es 0.20, por G, que es 9.8, por 0.5, y me da 0.98. Ese es el trabajo hecho por la gravedad. Me da positivo. ¿Tiene sentido que me dé positivo? Sí. ¿Por qué tiene sentido que me dé positivo? Porque en general nos desplazamos hacia qué dirección? Hacia abajo. Y la fuerza de la gravedad o la fuerza del peso, ¿hacia qué dirección va? Hacia abajo. Ambos apuntan en la misma dirección, ¿verdad? O sea, de las dos componentes que tiene el desplazamiento, el peso solo me contribuye en este desplazamiento, ¿verdad? El peso no me está contribuyendo en este desplazamiento, correcto. Pero ambas van en la misma dirección, ¿verdad? La que va en Y va hacia abajo, el peso siempre va hacia abajo y por eso me queda un trabajo positivo. Quedó, bueno, quedó claro cómo encontramos en este caso el trabajo, muchachos. Si se fijan cómo a veces a mí me conviene, ¿verdad? Definirlo como, al final estas dos son definiciones de producto a punto. Magnitud por coseno del ángulo o literal el producto a punto en forma vectorial. Los dos son productos punto, pero a veces me es más fácil a mí verlo de una forma y a veces me es más fácil verlo de otra forma. ¿Hay alguna consulta con este inciso o con este ejercicio, muchachos? Bueno, el resto de ejercicios, muchachos, bueno, de incisos, perdón, es más sencillo. Entonces, miren, el inciso B me dice cuánto es la rapidez sub B. Y ya habíamos adelantado nosotros, ¿verdad? Que ya habíamos adelantado nosotros que el trabajo total terminaba siendo un medio de la masa por B sub B cuadrado. Bueno, para ser específico, es más, la voy a copiar, la expresión que habíamos dejado, exacto como lo habíamos dejado. Ya habíamos expresado nosotros esto, pero ahora, ¿qué sucede? Yo ya tengo, ok, yo ya tengo cuánto eran estos trabajos. Entonces ya no importa, ¿verdad? Ya puedo hacer el cálculo directo. Y este era el cuadrado, me faltó un cuadrado cuando la definí ahí arriba, o si no es que no se copió. Yo creo que me faltó, ¿verdad? Sí. Y pues simplemente es una cuestión de despeje, ¿verdad? Entonces, B sub B me queda como el trabajo N más el trabajo G más el trabajo F. Todo esto multiplicado por 2. Todo esto dividido entre la masa. Y de hecho todo esto a la 1 medio. Y nosotros sabemos que el trabajo N es 0, que el trabajo G es 0.98 joules y que el trabajo F es negativo 0.22 joules. ¿Por qué negativo? Siempre, ¿verdad? La fricción se opone a la velocidad o al desplazamiento. Entonces, básicamente, cuando hacemos el producto punto, esto sale negativo, ¿verdad? Y este de acá era 0.20. Entonces, con eso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? 0.98 menos 0.22. Todo eso lo multiplico por 2. Esto lo divido entre 0.20. ¿Ok? Y le saco la raíz. Me da 2.76. ¿Ok? Entonces, la rapidez B sub B es 2.76. Creo que haya preguntas, ¿verdad? Una vez que ya conocemos todos los trabajos, aplicamos teorema trabajo-energía y queda directo. Igual, si hay preguntas, no duden en hacerlas, ¿verdad? Inciso C, me preguntan qué son constantes. Entonces, fíjense bien. En este caso, esta pregunta ya no es tanto, ya no se responde, digamos, de manera numérica, ¿verdad? Sino que simplemente al ver comportamiento nosotros. Entonces, vamos a ver. Voy a volver a dibujar un círculo acá. O bueno, el semitazón.
Y fíjense bien. La fuerza normal, digamos, en este punto, va hacia acá. El peso siempre va hacia abajo y siempre vale mg, bueno, vale W. Y la fricción se va a oponer al movimiento. Entonces la fricción siempre va a ser hacia atrás. Entonces ahora pongamos un punto cualquiera intermedio. Imaginémonos que nosotros ya vamos por acá. El peso siempre va directamente hacia abajo. La normal siempre va perpendicular. Y la fricción siempre se va a oponer a la velocidad. O sea, si la velocidad es tangente hacia acá, entonces la fricción va tangente, pero atrás. Entonces, ¿se fijan cómo las direcciones en las que van actuando las fuerzas van cambiando, correcto? Entonces, nos tenemos que preguntar cuál de estas fuerzas, ¿ok? ¿Cuál de estas fuerzas siempre va a ser la misma? Y la única que siempre va a ser la misma, porque sin importar la definición que le demos, nosotros siempre vamos a hacer que el peso es igual a mg, es el peso que es igual a mg, y no importa en dónde estoy, el peso, voy a poner en otro color, un rojo, ¿verdad? El peso siempre vale mg. O sea, esta es la única que es siempre constante. Ahora, ¿qué pasa con las otras? Y esto es algo que yo intenté que entendieran en la primera unidad. La fuerza normal no tiene una fórmula de la cual nosotros siempre vamos a poder encontrar cuánto es la fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal siempre la encontramos a partir de una de las leyes de Newton. Siempre. Entonces, en este caso, como es movimiento circular, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Ah, bueno, yo vengo y divido esto entre una cantidad que es radial y una cantidad que es tangencial, y dependiendo de cómo es el movimiento, ahorita no nos importa, ¿verdad? Pero dependiendo de cómo es el movimiento, se fijan que aquí, por ejemplo, en el primer caso, sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración radial, ¿verdad? Siempre va a ser eso. Cuando estamos en ese punto de arriba, yo tengo que la normal es igual a masa por aceleración radial. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en este punto? ¿Qué pasa cuando yo estoy en este punto? Bueno, yo tengo que volver a hacer mi sistema, y esta dirección es la dirección radial y esta es la dirección tangencial. ¿Se fijan cómo cuando yo hago esto, vamos a ponerle punto A, y en este punto, no punto B, punto C, llamémosle a ¿verdad? Punto C. ¿Se fijan cómo ahí yo voy a aplicar sumatoria de fuerzas radiales igual a M a radial, pero se fijan que no solo N va en dirección radial, se fijan que el peso, como el peso siempre va hacia abajo, entonces ahora en este punto el peso tiene una componente que es radial, que le vamos a llamar, recuerden que a esta usualmente a la Y le llamábamos radial, y una tangencial. Entonces se fijan cómo ahora la expresión cambia. Me quedaría la normal menos la componente del peso es igual a M a radial. Y entonces me queda que la normal es igual a WY más M a radial. Y dependiendo donde yo esté, si yo estoy en el punto más bajo, va a ser una expresión diferente. Cada vez, dependiendo de donde yo esté, la expresión para N va a cambiar.
¿Por qué? Porque N siempre va a ir en Y, pero el peso va a tener distintas componentes sobre la dirección radial dependiendo de dónde está. ¿Ok? Esto no necesariamente es algo de trabajo, bueno, de energía, esto es algo de movimiento circular, pero vale la pena recalcarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fuerza normal no es constante, ¿se fijan? Sino que la fuerza normal va a depender de cuánto es esa componente W sub Y, y esa componente W sub Y va a depender de dónde nosotros estamos en la trayectoria. Por lo tanto, nosotros sabemos N no será constante. ¿Y qué otra fuerza existe? La fricción. Pero la fricción tampoco será constante. ¿Por qué? Porque al final la fricción depende de la fuerza normal. Eso es básicamente, es una pregunta de análisis, ¿verdad? No sé si quedó claro el que el peso, siempre el peso es mg, sin importar a dónde estemos. Pero la normal yo la encuentro a partir de sumatoria de fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas se va a ver distinta dependiendo de qué punto del viaje estoy analizando yo. Entonces la fuerza normal no va a ser constante. Y como la fuerza normal no es constante, la fricción tampoco lo es. ¿Alguna consulta, muchachos? Por último, el inciso D dice, justo cuando la piedra llega al punto B, ¿cuál es la fuerza normal sobre ella en el fondo del tazón? Entonces, básicamente, el inciso D me dice a mí específicamente, cuando estamos allá abajo en el tazón, ¿cómo son las fuerzas? Normal directamente hacia arriba, peso directamente hacia abajo, fricción directamente hacia atrás. ¿Qué hago yo? Divido en dos direcciones. X va a ser tangencial y Y va a ser radial. Entonces yo tendría que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración radial. Y la aceleración radial, sin importar cómo sea el movimiento, siempre se puede escribir como v cuadrado sobre r. Entonces esta expresión me queda a mí como la normal menos el peso es igual a m v cuadrado sobre r, o la normal es igual a mg más mb cuadrado sobre r. Y todos estos datos yo los tengo, ¿verdad? M es 0.20 por G, que es 9.8, más M.20 por B cuadrado, que es 2.76 al cuadrado. Yo lo acabo de entrar en el inciso B. Entre R, que era 0.5. Y esto me da que la fuerza normal en el punto de abajo tiene una magnitud de 5 newtons. Esto, les repito, no es energía. Pero se fijan cómo para obtener esta rapidez yo tuve que utilizar un método de energía. Si no, no hubiese podido encontrar esa rapidez yo, si no supiera el método energético. Y luego tuve que aplicar algo de otro tema que vimos en esta unidad, que es dinámica básicamente en movimiento circular. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? Si no hay consultas, entonces vamos a plantear el segundo. No sé si nos va a dar tiempo para terminarlo, pero por lo menos va a quedar muy bien, o sea, planteado de tal forma de que ustedes ya lo puedan resolver. Entonces el otro es el 7.47, si no me equivoco, sí, ¿verdad? 7.47. Fíjense bien, este creo que se los había mencionado, pero dice, un trozo de madera de 2 kilogramos resbala por la superficie que se muestra en la figura 7.47. Los lados curvos, o sea, todo esto y esto,
son perfectamente lisos, pero la parte inferior horizontal tiene una longitud de 30 metros y es áspera, o sea, tiene fricción, con coeficiente de 0.20, coeficiente cinético de 0.20. El trozo de madera parte del reposo, 4 metros arriba del fondo áspero. Inciso A. ¿Dónde se detendrá finalmente este objeto? ¿Dónde se detendrá el objeto? Inciso B. ¿Cuál es el trabajo total que realiza la fricción desde que se suelta la madera hasta que se detiene? De hecho, el inciso B es más fácil de responder que el inciso A. El inciso B incluso se pudiese replantear de tal forma de que se pregunta como pregunta conceptual. Entonces, fíjense bien. Nosotros sabemos que el cuerpo va a tener cierta cantidad de energía inicialmente, ¿ok? Tiene esa energía almacenada o la tiene porque se está moviendo, pero tiene una cantidad de energía. Luego, cuando el cuerpo pasa, en este caso, por la parte con fricción, va a disminuir su velocidad. Bueno, no su velocidad en sí, porque la velocidad va a aumentar y va a disminuir dependiendo del punto de la trayectoria en la que esté. Pero entre la sección áspera, el cuerpo en general va a perder, entre comillas, energía. Ya sabemos nosotros que esa energía en realidad no se está perdiendo del todo, o sea, no es que se está, como se dice en el teorema de conservación de energía de forma coloquial, no es que se está destruyendo la energía, sino que cada vez que la madera pasa por ese fondo áspero, se pierde energía y se disipa en forma de calor, ¿ok? Entonces cambia de forma, pero eso ya nosotros no es energía mecánica, no la tomamos en cuenta. Entonces, cada vez, o sea, para decirles algo así, tenemos nosotros la... Vamos a ver. Tenemos esta figura, ¿verdad? No me gusta cómo me queda la figura. Vamos a poner una línea recta abajo y luego ahí más o menos, ¿verdad? La sección de abajo, que va desde acá hasta acá, tiene fricción. Originalmente, el trozo de madera tiene cierta cantidad de energía. ¿Por qué tiene energía? Nosotros aquí pongamos Y igual 0. Y originalmente, el objeto está en un Y igual 4. Tiene una velocidad igual 0, parte del reposo, pero tiene almacenada energía, ¿correcto? Tiene almacenada energía en forma de energía potencial, tiene una U. Entonces pensemos que esta U, o en general pensemos en la cantidad E inicial, que es la energía que tiene justo cuando va a iniciar todo este momento. E sub 0, considerémosla como U sub 0 más K sub 0. Y yo sé que K sub 0 en realidad es igual a 0 porque la rapidez es 0. Y U sub 0 es simplemente mgy. O sea que la energía inicial sería 2 kilogramos por 9.8 por 4, que es la altura. Yo tengo esto, 78.4 joules. Tengo esto de energía. Entre comillas les voy a decir así, como que tengo esto de
digamos como que fuera gasolina, piénsenlo, ¿verdad? Esta es la razón por la cual se está moviendo el objeto, porque tiene esa energía. Pero ¿qué pasa? Cuando el objeto se mueve de aquí hasta aquí, no gasta gasolina, pero cada vez que pasa por esta región, sí gasta gasolina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por gasolina, entiéndase energía, ¿verdad? Va a venir el objeto, va a bajar, no va a gastar nada de energía y se va a meter acá. Y luego va a pasar por todo esto y va a salir. Y ahora la energía que tiene acá ya no va a ser la misma gasolina que tenía al inicio, ya gastó, ¿verdad? Pero bueno, va a volver a subir hasta otra altura y luego va a volver a bajar y va a pasar hacia acá y va a gastar. O sea, cuando sale de acá el objeto con una nueva energía, sube y baja y ahí no gasta gasolina, ¿verdad? Ya sabemos que en esos lugares curvos no gasta gasolina o no gasta energía. Pues solo le estoy haciendo la analogía. Pero cuando volvemos a bajar y volvemos a pasar de aquí a acá, vuelve a gastar. Y ahora sale con un valor menos de energía. ¿Ok? Y va a volver a subir hasta cierto punto, va a volver a bajar y va a volver a pasar por acá. Y cada vez que pase, o sea, eso va a ser un movimiento, digamos, no va a ser perpetuo, ¿verdad? Pero va a ser un movimiento que se va a seguir moviendo y moviendo hasta que se gaste toda esta gasolina o energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros? ¿Cuánta energía se disipa cada vez que pasamos por la región áspera? Y eso se contesta sabiendo que nosotros sabemos que el cambio de energía mecánica, la pérdida de esa gasolina, es igual al trabajo de otras. ¿Y cuál es la única otra fuerza presente? Es la fuerza de fricción. Entonces, el cambio de energía es igual al trabajo de fricción. Y el trabajo de la fricción, ese cambio energético, esa cantidad de energía que se va perdiendo va a ser igual a ¿quién? A la magnitud de la fuerza de fricción, Fk, por la magnitud del desplazamiento. ¿Y cuánto es la región áspera? 30 metros. Entonces, le voy a poner S, y S son 30 metros, por el coseno del ángulo entre ellos, pero la fricción siempre va opuesta al desplazamiento, entonces esto siempre es negativo 1. ¿Ok? Cuando tenemos fricción siempre va a ser negativa. Y básicamente esa pérdida de energía me queda menos Fk por S. En otras palabras, menos mu sub K por la fuerza normal por S. Y en este caso, ¿verdad? Cuando la caja está pasando por acá, por esta región horizontal, las únicas fuerzas verticales que hay son la normal y el peso. Por lo tanto, la normal es igual al peso. Por lo tanto, esta pérdida de energía me queda como menos mu sub K mgs, donde mu sub K es un valor del ejercicio que vale 0.20, M es la masa que valía 2 kilogramos, G, perdón, es 9.8 y S es 30. Entonces, si yo calculo esa pérdida de energía, vamos a ver cuánta energía se pierde cada vez que pasamos por todos los 30 metros. Es menos 0.20 por 2 por 9.8
por 30. Entonces, cada vez que pasamos por la región áspera, dice que perdemos, de hecho, qué interesante, ¿verdad? Eran 2 kilogramos seguro. Solo estoy verificando. Voy a verificar mi cálculo de arriba. O bueno, voy a verificar ambos cálculos. Voy a verificar de nuevo mis cálculos. Como les dije, este era 2 por 9.8 por 4, ¿verdad? 2 por 9.8 por 4. Eso me da, en efecto, 78.4. Este es 0.2 por 2 por 9.8 por 30. Obviamente, 0.2. 0.2 por 30 me da 6. Entonces, obviamente, el resto es lo mismo. 9.8 por 2 por la respuesta y me daría el 117.6. Alguien, fíjense que yo, como les digo, yo no había hecho el ejercicio antes de venir a clase, ¿ok? Yo no había hecho el ejercicio antes de venir a clase. Pero si esta es la gasolina o la energía inicial y esta es la cantidad que vamos gastando al pasar una vez desde este punto hasta este punto, y yo les pregunto, ¿va a llegar o va a salir el objeto de la región áspera? ¿Qué me pueden responder? Lastimosamente no se pueden ver. Voy a copiar aquí cuánto es el valor de U. Perdón, voy a copiarlo aquí. Recordemos que la energía inicial es igual a 78.4 joules. Si esta es mi energía inicial y esta sería la energía que yo quemo al pasar desde aquí hasta acá, ¿logra salir esta caja de ese lugar áspero o no logra salir? Da la impresión de que no pasaría. No, no pasa, ¿verdad? Porque básicamente le estoy diciendo yo, si usted ocupa 117 de súper para llegar desde su casa a la U y solo tiene 78 de súper en su carro, ¿va a llegar a la U? No, no va a llegar, no me ajusta. Entonces, fue muy interesante el ejercicio porque yo en realidad creí que nos iban a dar una cantidad de energía inicial de tal forma de que sí nos iba a dar suficiente para pasar. Entonces creí que nos iba a tocar hacer ese cálculo, como que, pasó una vez y perdió tanta energía, luego pasa otra vez y pierde tanta energía. O sea, eso, el ejercicio hubiese cambiado completamente y hubiese sido más difícil, para serles sincero, si a mí me dicen que la altura inicial es 20 metros, porque entonces yo tendría mucho más energía inicial y esa no se gasta con una sola pasada. Entonces, ustedes pueden concluir por los momentos lo siguiente. ¿Cómo se pierde 117.6 joules al pasar por la región áspera? Pero solo tenemos 78.4 joules. Entonces, ¿qué sucede? Estoy viendo cómo lo redacto, ¿verdad? Uy, esperen, me están haciendo una llamada, pero solo voy a terminar esto. Entonces, disculpen, solo voy a
contestar para decirles que me esperen un momentito y ya vuelvo. Bueno, le digo, si nosotros perdemos o sea, si para pasar por toda la superficie perdemos 117.6 joules, pero nosotros solo tenemos 78.4 joules, entonces se gastan, voy a poner entre comillas, se gastan, en realidad se pierden, ¿verdad? Los 78.4 joules y se detiene el objeto. Entonces, básicamente, el inciso B aquí está contestado, porque el inciso B a mí me dice, ¿cuál es el trabajo total que realiza la fricción desde que se suelta la madera hasta que se detiene? Y se fijan que solo teníamos 78.4 joules para gastar y la fricción, toda esa región me gastaría más. Entonces, cuando se gasta la energía, ¿qué pasa? Se detiene el objeto porque pierde toda la energía, ¿verdad? Entonces, gastamos 78.4 joules. Eso es lo máximo que podemos gastar. Entonces, básicamente, este es el trabajo total hecho por la fricción. Y lo que nosotros tendríamos en este ejercicio como movimiento sería lo siguiente, muchachos. Viene la caja, parte de acá. Si de aquí a aquí es la región áspera y estos son, digamos, 30 metros, nosotros sabemos que la caja va a venir, va a bajar, va a llegar a este punto, ¿ok? Al llegar de aquí a acá, ya esta caja ya tiene una velocidad y ya no tiene energía potencial, solo tiene cinética, ¿verdad? Pero al entrar acá, esa energía cinética se va a empezar a disminuir y disminuir y resulta que la energía, la gasolina, lo que nosotros teníamos para pasar no es suficiente y se gasta cuando nosotros nos quedamos acá. Entonces, básicamente se desplaza una delta S, ¿ok? En la región áspera, que nosotros no sabemos cuánto es esta delta S, pero nosotros sabemos que de entrada tenía 78.4 joules. Entonces, entre estos dos puntos, el trabajo de la fricción es menos 68.4 joules. Y con esto y con la definición que nosotros tenemos para el trabajo hecho por la fricción, que es este de acá, ¿ok? Nosotros simplemente volvemos a definir, ¿verdad? Ok, yo sé que el trabajo de la fricción es igual a menos mu K mg por ese delta S que yo definí. Ahora yo sé que que WF es negativo 78.4 joules y esto es igual a menos mu sub K por mg por delta S. Y aquí yo encuentro cuánto, o sea, despejo para delta S y encuentro cuánto es esa distancia que se desplazó en la región áspera. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido suficiente energía para pasar? Bueno, pasa, sube, vuelve a bajar y vuelve el proceso. Y nosotros vamos viendo cada vez hasta que ya miremos, ok, aquí ya no tiene suficiente energía para pasar de la región áspera. Entonces ya en esta pasada se va a detener. Bueno, esos son todos los ejercicios de energía que vamos a hacer en clase, muchachos. Les recuerdo, estos otros tres se los voy a dejar siempre. O sea, este lo voy a tener que resolver, pero no hay problema, ¿verdad? Y eso es todo por hoy, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Mañana es el control de lectura y de todo lo que hemos visto. Movimiento circular, trabajo de energía y conservación de la energía. Si no hay consultas, entonces lo dejamos por aquí, muchachos. Bueno, que pasen una buena noche y yo les estaría subiendo y pasando el video más tarde. Ok, buenas noches, Luis. Bueno, buenas noches a todos.